Bueno, muchas gracias Isquia y bueno, al Colegio Médico y a todos los que han estado detrás de la organización también. Hay bastante esfuerzo en difundir, en organizar, en tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de que esta actividad pueda ser vista no solo por los que están acá, sino que también por los que están en sus casas a través de streaming y después que quede disponible para los que la quieran ver en el futuro. Este es de alguna manera la etapa inicial de lo que también sentimos desde la Fundación Epistemónicos como un paso que hemos decidido intentar desde hace aproximadamente un año. O sea, nosotros somos una fundación formada inicialmente por profesionales de salud en el área académica, que poco a poco hemos ido desarrollando algunos métodos para poder sintetizar todo el conocimiento científico en salud y acercarlo a quienes toman decisiones. Y finalmente, quienes son los sujetos de esas decisiones y cada día más quienes las toman, son ustedes. Entonces, de alguna manera, este trabajo o esta presentación es una manera de vincularnos, de iniciar una conversación con ustedes, que son quienes representan, ya sea a título personal o en algunos casos a título de una organización, a los más importantes dentro, ¿no es cierto?, de este sistema de salud, que son las personas, que muchos de las personas son pacientes también. Ya vamos a volver sobre muchos de estos temas, son 5 sesiones. Esta es una pequeña introducción que toca algunas de las cosas que vamos a desarrollar con mucho más detalle en las sesiones que siguen. Los invito también a todos a asistir a todas las sesiones, son 5 sesiones, una por mes más o menos, y vamos a ir desarrollando algunos de los temas que vamos a comenzar a tocar hoy. Tengo que pasar las diapositivas, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, yo soy Gabriel Rada, yo soy médico internista de la Universidad Católica y desde el año 2005 estuve dedicado a la atención de pacientes en un contexto docente, en el Hospital Sotero del Río, que es el hospital público que tiene un convenio con la Universidad Católica, es como el campo clínico de la Universidad Católica, y muchas de mis experiencias como médico vienen de ahí, del contacto con pacientes en el Hospital Sotero del Río. Y desde esa época que he estado desarrollando esta metodología que se llama medicina basada en evidencia, que es la que queremos compartir hoy día con ustedes. De qué se trata esta metodología y cómo de alguna forma ayuda a tomar decisiones o es lo que se está ocupando para tomar decisiones hoy día. Tiene como este doble sentido, que puedan entender un poquito más qué es lo que hay detrás de cómo se toman las decisiones hoy día, que es lo que les voy a tratar de mostrar, pero también lo que vamos a ir desarrollando mucho más en las clases que siguen, cómo existe la posibilidad o un camino para que cada vez las decisiones sean más centradas en la persona o en el paciente, más que dadas desde el sistema de salud o del médico, como en el sistema, ¿no es cierto?, tradicional. Ya vamos a hablar mucho más de eso más adelante. Les cuento un poquito de Epistemónicos. La Fundación Epistemónicos es una organización sin fines de lucro, una fundación que tiene ya 6 años de existencia y que en la actualidad trabaja con la mayoría de las organizaciones a nivel internacional en este ámbito, en el ámbito de la toma de decisiones en salud, en particular en el área de las guías clínicas o de muchos de los desarrollos metodológicos, revisiones sistemáticas y muchas de las cosas que voy a mencionar durante la presentación. Entonces, hemos tenido la suerte de poder vincularnos con muchas de estas organizaciones a nivel internacional y la misión de la Fundación es acercar la evidencia en salud o la investigación científica en salud a quienes toman decisiones. Entendiendo por quienes toman decisiones, ¿no es cierto?, las personas, los sistemas a nombres de las personas, los médicos, los profesionales de salud, etc. Y los valores de la Fundación son la transparencia, independencia y calidad. Y para ser muy transparentes, les contamos, ¿no es cierto?, todos nuestros conflictos de interés, que son de alguna forma organizaciones internacionales las que nos financian de distintas formas. La Organización Mundial de la Salud, la colaboración Cochrane, que ya les voy a contar más de eso, el Ministerio de Salud de Chile,
bueno, el Instituto Noruego de Salud Pública, el Instituto de Investigación de un hospital en Barcelona, entidades internacionales. Tenemos también como una política muy estricta de no establecer vínculos financieros con ninguna industria o organización que tenga intereses creados en lo que nosotros vamos a estar evaluando, en la evidencia. Las farmacéuticas, quienes llevan a cabo dispositivos, quienes promueven programas de distinto tipo. O sea, tenemos una política como de tratar de ser lo más independientes posible para poder hacer una evaluación objetiva de las distintas cosas que, ¿no es cierto?, la evidencia nos permite evaluar. Ya vamos a desarrollar. Lo que vamos a ver hoy día es una cosa muy cortita, pero si de verdad quieren conocer más de qué es lo que es la fundación, está la página web, ahí está la dirección, www.epistemónicos.cl o es.epistemónicos.cl. Vamos a hablar muy cortito hoy día no, pero la próxima semana de la base de datos epistemónicos, que es lo que hoy día, ya lo vamos a mencionar muy, muy a la pasada, pero una de las cosas que ha creado esta fundación es la mayor base de datos de evidencia científica en salud, que se llama Epistemónico, y parte del objetivo de la fundación es mantener el acceso gratuito a esta base de datos, y eso está en www.epistemónicos.org. Es lo que dio origen a la fundación. Por eso la fundación se llama Epistemónico, la base de datos se llama Epistemónico. Epistemónico significa lo que vale la pena saber en griego, ya vamos a verlo en algún minuto con más detalle. Y la próxima semana les voy a contar un poquito más de una plataforma que estamos llevando a cabo desde hace 2 años, que permite acelerar la toma de decisiones en salud de manera muy importante y que es la que estamos utilizando para muchos de los trabajos con los tomadores de decisiones, Ministerio de Salud y otros en Chile, que se llama Living Overview of the Evidence, o se podría traducir como una panorámica viviente de la evidencia, viviente en el sentido que se mantiene continuamente actualizada y que su sigla es LOVE, como el amor en inglés, Living Overview of Evidence. Ya era muy difícil epistemónico, entonces dijimos, si creamos algo nuevo tiene que ser más fácil de recordar, obviamente. Entonces, el tema de la medicina basada en evidencia tiene que ver con resolver un problema que ha sido muy difícil de resolver. Cómo integrar todos los actores, todas las informaciones, toda la investigación científica, todas las cosas que pasan en el sistema de salud y promover que la toma de decisiones sea la mejor posible. Entonces, esta frase yo creo que resume muy bien el espíritu de la medicina basada en evidencia. Todos los problemas complejos tienen una solución que es clara, simple y equivocada. ¿Ya? No existen soluciones tan simples. O sea, hoy día vamos a partir viendo, no hay nada que sea complejo que se pueda resolver de manera mágica, y es por eso que la medicina basada en evidencia tampoco pretende ser una varita mágica, sino que ser una parte de un proceso que tiene muchas aristas, que tiene muchos actores, que tiene muchos matices, y es lo que vamos a tratar de ir desarrollando durante estos mini cursos. Vamos a hacer una introducción hoy día, pero vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, todos los matices o los detalles en las sesiones que siguen. Entonces, una de las cosas que uno se pregunta inicialmente cuando le plantean que existe algo que se llama medicina basada en evidencia es, bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿No es cierto? Si es que la medicina no se basa en evidencia, y si entendemos evidencia como la investigación científica, uno dice, bueno, ¿en qué se basa? ¿En qué se puede basar si no es en la investigación científica la medicina? Y cuando comenzó esta metodología a hacerse conocida, se le puso este nombre, por decirlo así, de manera un poquito irónica, unos autores enviaron un artículo a una revista muy famosa que se llama el British Medical Journal, o la revista médica de Inglaterra, británica. Dijeron, bueno, hay modelos alternativos. O sea, estos serían las alternativas a la medicina basada en evidencia. Entonces dijo, hay una medicina basada en la eminencia, hay una medicina basada en la vehemencia, una basada en la elocuencia, otra en la providencia, en la cobardía, el nerviosismo y la confianza. Y la explicación de estos modelos alternativos sería la que está acá en esta tabla. O sea, tenemos está bien chiquitita la pantalla, ¿no alcanzan a ver? Bueno, si no, al menos uno ve bien. Entonces, la medicina basada en la evidencia, como vamos a ver, está a través de la investigación midiendo la mortalidad, la morbilidad, la calidad de vida. Esas son las cosas que busca medir e impactar. Y el elemento de medición es el ensayo controlado aleatorizado. Ya vamos a ver que existe un tipo de estudio que tiene mayor probabilidad de
cierto y confiable, se llama ensayo controlado aleatorizado. Y la unidad de medida es el riesgo relativo, el NNT, distintas cosas que nos permiten entender las distintas cosas que se están midiendo. La medicina basada en la eminencia tiene como indicador el brillo de las canas y la calva del médico, ¿no es cierto? Mientras más viejo, más eminente, más sabe, más válido es lo que diga, ¿no es cierto? Se mide con un luminómetro en densidad óptica. La vehemencia es el nivel de estridencia. O sea, qué tanto grita el médico, qué tanto impone su punto de vista, ¿cierto? Seguro que cuando yo estoy diciendo esto se le vienen a la mente médicos con los que han interactuado probablemente. Más de alguno ha ocupado este modelo, la vehemencia, ¿no es cierto? La estridencia, ya sea para imponer su punto de vista a un paciente o a un colega o en el contexto de una toma de decisión a nivel de política de salud, etc. Sonómetro y decibelios. La medicina basada en la elegancia sería por la suavidad del traje, de la tela del traje, con un medidor de fricción y un puntaje de deslizamiento de la tela sobre el cuerpo o algo así. La medicina basada en la providencia, también bastante popular en algunos sectores, es el nivel de fervor religioso. Se mide con un transportador para ver el ángulo de genuflexión, que significa de arrodillarse, ¿cierto? El ángulo que se genera en la rodilla al arrodillarse, en unidades internacionales de piedad. La medicina basada en la desesperanza, ese nivel de melancolía, con un nihilómetro, ¿no es cierto? Como de nihilismo, y suspiro así de desesperanza. Después está la medicina basada en nerviosismo, que son, ¿no es cierto?, estos modelos de medicina en que hay fobia a los abogados y miedo de que te vayan a demandar por cualquier cosa, entonces hay que pedir cualquier examen imaginable mientras haya saldo en la cuenta corriente del paciente, básicamente. O sea, todos los exámenes posibles para que no se vaya a escapar ninguna cosa. Y este modelo en algunos países, Estados Unidos como el emblema, es el que se ha ido imponiendo y que está generando muchos problemas y se mide en pesos, ¿no es cierto?, en dinero. Y el de la autoestima, no sé si todos han tenido interacción con los cirujanos, pero entre los médicos siempre bromeamos que los cirujanos tienen mucha confianza en sí mismos, excesiva. Entonces este es el modelo de los cirujanos. El cirujano se mide en los cojones, como cuánta valentía tiene. Y el test de sudor, es decir, un cirujano que no transpira es un buen cirujano, si transpira es menos buen cirujano. Y por lo tanto el tamaño de la mancha en la espalda del traje de turno, la mancha de sudor, sería la forma de ver que tan buen cirujano es en bajo ese. Obviamente todo esto es irónico, pero básicamente para decir que no hay una alternativa a la medicina basada en evidencia. Eso es lo que quieren decir estos autores. Es decir, mira, si la medicina siempre se ha basado en evidencia científica, siempre se ha construido la medicina sobre los fundamentos que nos entrega la ciencia. Entonces no había nada tan nuevo cuando se empezó a proponer este modelo. Siguen apareciendo modelos, ¿no es cierto? Este sería uno que también se iba poniendo de moda, que el de la medicina basada en la videncia, ¿cierto? Ahí tenemos un... Entonces, ¿qué hacer? Básicamente estos modelos de toma de decisión tienen que ver con qué hacer. ¿Qué hacemos cuando estamos enfrentados a situaciones clínicas, situaciones médicas, situaciones de salud? ¿Qué decisiones tomamos? Tiene que ver con la toma de decisiones. Entonces, antes de entrar a decisiones de salud o médicas, quiero pedirles que hagamos un ejercicio de tomar una decisión no médica, ¿ya? Entonces les voy a ofrecer dos casas. No es real también, esto también es una broma. Dos casas. Una casa de ladrillo, construcción sólida, y una casa de adobe, pero con técnicas modernas. O sea, un adobe que si bien es una técnica ancestral, pero hoy día hay empresas que lograron hacer construcción moderna. Se ven muy parecidas, así como el look es muy parecido. Entonces, si yo les ofreciera esto, y así levantaran la mano, a mano alzada, ¿cuál preferirían? ¿Quién preferiría la de ladrillo? ¿No? Uno, dos, ¿no? Tres ladrillos. ¿Y la de adobe? Uno. Un poquito más de adobe, mira, interesante. Por primera vez ocurre que esta diapositiva se equivoca, porque siempre pasaba que en Chile, o cada vez que hacíamos el ejercicio, había más gente que decía ladrillo. Pero bueno, por alguna razón que desconozco, en este grupo, que no es tan grande, puede ser azar, que no sean tan representativos de la realidad chilena, porque hemos hecho este experimento muchas veces y siempre ha salido en la casa de ladrillo. Pero en Chile la mayoría dice eso por los terremotos, ¿no es cierto? Una casa más sólida, supuestamente mayor resistencia a terremotos. Chile un país sísmico. En la vivencia, claro, exacto.
no era nada. Bueno, es verdad, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Efectivamente, cuando empezamos a decir ya, una cosa en los terremotos, pero algunos de ustedes a lo mejor tenía en su mente que hay otras cosas que le puede ocurrir a una casa en el transcurso de su existencia. Y esas cosas pueden ser, por ejemplo, que la casa, ¿esto tiene un puntero? No. Oh, dejé la embarrada. ¿Cuál es el puntero, el del medio? Bueno, entonces, las casas de ladrillo, por ejemplo, necesitan menos reparaciones. Tienen menos riesgo de infestarse por insectos. Son más frías, más frescas en verano. Sí, más frescas en verano. Las casas de adobe, sí, son más amigables con el medio ambiente, por los materiales con que se construye, y por los escombros y cosas que quedan en caso de que la casa desaparezca. Son construidas por pequeñas empresas, por lo tanto los recursos van a pequeñas y medianas empresas y no a grandes inmobiliarias. Son más económicas y son más cálidas en invierno. Esas son distintas características que si uno empieza a poner en la ecuación, puede que cambie la decisión. Veamos si algo cambia. A ver, ¿quiénes van por la de ladrillo ahora? Uno. Adobe, cambió poco, mucho indeciso, y al menos hubo más indeciso en la pregunta. Entonces, tenemos más cosas que le pueden ocurrir a las casas, o como vamos a ver después durante el curso, cuando hablamos de personas, desenlaces que pueden ocurrir en el transcurso de una enfermedad o de cualquier persona que esté sana en su proceso, ¿no es cierto?, de vida. Entonces, pero también tenemos números. Realmente, estas cosas, ¿qué tanto ocurren? ¿Cuál es la magnitud de esos desenlaces? Entonces, podría yo decirle que tienen 5% mayor resistencia en caso de terremoto, lo que decía Marcelo. O sea, no, yo estaba en casa de ladrillo, no es tan cierto. Pues 5% casi que no se nota. 3% menos necesidad de reparaciones, 1% menos riesgo de infestación por insectos, 7% más fresca en verano. O sea, números chiquititos. Y en el otro lado, 50% más amigable con el medio ambiente, 80% son construidas por medianas empresas y pequeñas empresas, 70% más económicas y 60% más cálida en invierno. Bueno, normalmente con estos números, probablemente si había alguien que quería la casa de ladrillo, puede que se cambie, ¿no es cierto? Porque la magnitud de los desenlaces o de los efectos que estamos viendo es mucho más grande de este lado. Entonces no es solamente ver qué ocurre, sino que cuánto ocurre, ¿no es cierto? La magnitud. Vamos a ver que la magnitud también es muy importante. Todos los números que di son falsos, no crean. Si están pensando comprarse una casa ahora, no lo tomen en cuenta, no es, son solo ejercicios. Y ahora también vamos a hablar de otro producto que no es la casa, que es un champú que desarrollamos en la Fundación Epistemónico y que está a la venta. No, no está a la venta, también es mentira. Se llama Lightning Killer, que significa el asesino de rayos. Eso significa Lightning Killer, que es un champú que es el más seguro del mundo. Un champú que con su tecnología antiestática disminuye en un 99% la posibilidad de ser impactado por un rayo. ¿Qué les parece el champú? ¿Lo comprarían? No. ¿Nadie? ¿Alguien lo compraría? Nadie. ¿Por qué si es tan bueno? 99% lo disminuye casi. Porque, ¿no es cierto?, suena a un número muy extraordinario, pero todos intuitivamente dicen, bueno, pero la posibilidad de ser impactado por un rayo en Chile es bajísima. O sea, que a quién le ha caído un rayo, a veces salen las noticias, porque la posibilidad, y este número es el único número real hasta ahora, es de que te impacte un rayo, la posibilidad es 1 en 10 millones en Chile. Eso es lo que ocurre, es el riesgo de que les caiga un rayo. Así que si alguien tiene miedo a los rayos, esa es la probabilidad real de que le ocurra. O sea, poco más de 11 millones de chilenos tienen que usar el champú Lightning Killer para evitar que uno sea impactado por un rayo. A pesar de que son a 99% de reducción, en la práctica, cuando vemos cuánta gente se va a beneficiar de este champú, es 1 en 11 millones, una cosa absolutamente ínfima y sin ninguna importancia desde el punto de vista sanitario. Y además el pelo queda opaco, produce picazón frecuente y es más caro, o sea, ni un pésimo producto. Así que cómo se presenta la información también es vital para tomar decisiones. Cuando alguien quiera convencerlos de que lo que está vendiendo, promoviendo,
tratando de que se apruebe, etcétera, es bueno, les va a mostrar los números de una forma, 99% como equivalente a eso. Cuando alguien quiere tomar decisiones reales, lo tiene que ver de otra manera, el 1 en 10 millones. ¿Cuánta gente realmente se va a beneficiar de esto? Y este también es el número que después nos va a permitir poner en la balanza distintas cosas. 1 en 10 millones, pero ¿a qué costo? ¿Con qué riesgo? Y en vez de qué cosa, y el resto de las cosas que vamos a ir viendo que son necesarias para tomar decisiones después. Entonces, la forma en que se presentan los números va a condicionar mucho este proceso de utilizar la información científica en la toma de decisiones. O sea, en resumen, para tomar decisiones necesitamos evidencia científica, la necesitamos, pero necesitamos que venga de fuentes confiables o que la evidencia sea confiable, porque vamos a ver, ¿no es cierto?, que no toda la evidencia es igual de confiable, y tiene que estar en un lenguaje adecuado al usuario no solo al paciente, sino que al que va a tomar la decisión, si es una guía clínica, si es alguien a nivel del ministerio, la sociedad científica, son los que están tomando decisiones y tienen que tener la información en un lenguaje adecuado, que permita poner en la balanza todas las cosas que hay que poner cuando se toman decisiones. Y la evidencia, ¿no es cierto?, los resultados de la investigación científica es necesaria para poder hacer todo esto, pero no suficiente. O sea, vamos a ver que la evidencia es una parte del proceso. La evidencia es como lo que inicia el proceso, pero hay una serie de cosas que van a venir después que no tienen que ver con la evidencia para tomar decisiones. Cuando vimos la casa, bueno, algunos querían adobe, algunos querían. Con toda la información seguía habiendo diferencias. O sea, no todas las personas van a tomar las mismas decisiones con la misma información científica. Y lo mismo pasa en salud. Otra manera de ver esto y cómo se conceptualiza hoy día es que tenemos una etapa que es la evidencia o el consolidado de toda la información científica relativa a una decisión que estemos tomando, que está por allá, y otro que es la decisión que finalmente se va a tomar. Y la evidencia es global. Hoy día estamos en el mundo científico todos de acuerdo que los estudios que se hacen en Estados Unidos, en Europa o donde sea, son válidos en Chile, porque cuando se repiten los estudios sucede lo mismo, el ser humano reacciona de la misma manera al medicamento que se dio en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, que el que se hizo en Chile. O sea, no es necesario que repitiéramos la investigación en Chile para poder decir que esta intervención va a funcionar de tal o cual manera. Entonces, la evidencia, o lo que tiene que ver con si las cosas sirven o no y cuánto sirven, es global, la evidencia es global. Y las decisiones son locales, o sea, todos los aspectos para decir, bueno, ¿cómo llevamos esta evidencia a una decisión real? Tiene que ver con un contexto local. ¿Qué piensan las personas o los usuarios en Chile? ¿Qué recursos contamos en Chile? ¿Qué tan factibles es utilizar? Y una serie de cosas que vamos a ir detallando que tienen que ver con si esta evidencia global realmente tiene que aplicarse y si se aplica de qué manera en el contexto local. Entonces, ese proceso de ir de la evidencia a la decisión o recomendación en el contexto de una guía clínica, por ejemplo, como las guías del GES u otras, hoy día también es mucho más explícito y sistemático que lo que era hace algunos años. Hoy día también hay un método que es parte de esta metodología que llamamos medicina basada en evidencia, que te dice, mira, para pasar de la evidencia global a una decisión, también se pueden ir siguiendo pasos que van haciendo más explícito este proceso. Ahora vamos a ver un video muy cortito que explica brevemente, en 5 minutos, qué es lo que es la medicina basada en evidencia. Lo que siempre quisiste saber de la medicina basada en evidencia. En este video explicaremos en unos pocos minutos qué es la medicina basada en evidencia, en qué se diferencia de otras formas de practicar medicina y cómo se practica. La medicina basada en evidencia es una aproximación que busca optimizar la toma de decisiones en salud mediante el uso de la mejor evidencia científica disponible. Por evidencia, nos referimos a los resultados de la investigación científica, típicamente estudios clínicos o recopilaciones de todos los estudios clínicos existentes para un determinado problema. Por decisiones, nos referimos a todas aquellas situaciones en el contexto de la atención sanitaria, en que hay que decidir entre alternativas de cuidado. Por ejemplo, si utilizar un medicamento o no,
o si el medicamento A es mejor que el B, o si un examen diagnóstico es mejor que otro. Un procedimiento quirúrgico es superior a un tratamiento no quirúrgico, o una forma de organizar la atención sanitaria es preferible por sobre otra. Pero, ¿por qué nace la medicina basada en evidencia? Básicamente, un grupo de médicos se dio cuenta de que la práctica de la medicina no siempre se fundamentaba en lo que decía la investigación o evidencia científica. Y aunque algunos médicos se mantenían leyendo sobre los nuevos hallazgos, lo hacían de una manera desorganizada e ineficiente, por lo que resultaba en decisiones que no necesariamente reflejaban de manera objetiva los resultados de la evidencia disponible. Como solución, quienes dieron inicio a este movimiento reorganizaron conceptos ya ampliamente conocidos y sugirieron una serie de pasos y herramientas relativamente simples que permiten llevar a cabo el proceso de toma de decisiones informado por la mejor evidencia científica de una manera explícita y reproducible, pero sin perder de vista las particularidades de cada decisión. En pocas palabras, podemos decir que este método busca integrar la mejor información proveniente de la investigación científica, los valores y preferencias de los pacientes y el juicio clínico y la experiencia de los médicos. Lo que surge de la interacción entre estos tres componentes es lo que habitualmente llamamos medicina basada en evidencia. Uno de los aspectos más notables de este nuevo método es que cuestionó al médico experto, ya que ahora no era él quien decidía qué servía y qué no, en base a su opinión y experiencia. No es que la experiencia no se valorara, por el contrario, lo que se exigía es que la experiencia integrase los nuevos hallazgos de manera de maximizar los beneficios, aminorar los riesgos y promover la eficiencia. Veamos en qué consiste la práctica de la medicina basada en evidencia. Los pasos clásicos que propone esta metodología a partir de un problema clínico son: formular una pregunta estructurada, identificar la evidencia existente para responderla, analizar críticamente la información encontrada y aplicarla al caso concreto, incorporando al paciente en la decisión. Otra manera de conceptualizar este método es separándolo en dos etapas. La primera, constituida por todos los pasos necesarios para sintetizar la evidencia global existente sobre una pregunta determinada. Y la segunda, constituida por los pasos requeridos para llevar esa información a una decisión específica. Si bien todavía existen cuestionamientos a este método, en general se ha ido adoptando como el principal modelo de toma de decisiones, tanto a nivel individual como poblacional. De hecho, las metodologías provenientes de otras áreas se han ido incorporando y enriqueciendo este método, más que seguir un modelo alternativo. Esto no significa que el método funcione de manera perfecta. De hecho, en los últimos años se han levantado muchas críticas sobre cosas que deben ser mejoradas y existen numerosos esfuerzos en curso para abordar las distintas problemáticas. Por otra parte, a medida que este método se ha ido consolidando, se ha ido reconociendo que el término medicina basada en evidencia no es el más adecuado para describir su uso en otras áreas. También ha habido discusión sobre el concepto basado en evidencia, por no reflejar correctamente el espíritu de esta aproximación, en que la evidencia es necesaria, pero no suficiente para tomar decisiones. Sin embargo, debido a la amplia difusión de este término, lo hemos mantenido en su versión original, para evitar confusión. Lo que siempre quisiste saber de la Son muchos medicina conceptos basada en nuevos que vamos a ir evidencia. desarrollando durante el curso, pero algunos los voy a enfatizar ahora o profundizar un poco. El primero es que esta metodología propone que hay una jerarquía de la evidencia, que no toda la evidencia científica o no toda la investigación científica es igual de confiable. Hay algunas que tienen más posibilidad de darnos resultados ciertos que otras.
Lo cual parece muy lógico, ¿no es cierto? A nadie le llama la atención de que realmente haya información que es más confiable que otra. Pero hasta la etapa previa a esta metodología no había mucha claridad con respecto a cómo se organizaba, ¿no es cierto?, los distintos tipos de estudios, y una de las cosas que aporta esta metodología es lo que llamamos la jerarquía de la evidencia. ¿Cuál es el orden que tiene cada uno de estos tipos de investigación en el proceso de toma de decisiones? Lo que no significa que si no hay información de más arriba, no vayamos a, si hay información de arriba, solamente vayamos a mirar eso, sino que vamos eligiendo arriba y vamos bajando en la medida que no tenemos información suficiente. La investigación que ocupa la parte más alta de esta jerarquía es lo que llamamos el ensayo controlado aleatorizado o randomizado. Es una jerga técnica que básicamente se refiere a que es un tipo de estudio en el cual probamos una intervención, por ejemplo un medicamento, y si no tuviéramos un grupo control, que es una de las componentes, ¿no es cierto?, de este concepto, ensayo controlado aleatorizado, podría ocurrir que van a haber personas que se van a mejorar, ¿no es cierto? Esos en verde son personas que se mejoran. Pero no vamos a saber si realmente se mejoraron porque les dimos el medicamento o se iban a mejorar igual, o los íbamos a tomar en un día bueno. Muchas de las enfermedades tienen días buenos y malos, obviamente muchos de ustedes lo saben. Pero no tenemos cómo saber si realmente esa medición que se hace en un momento particular era porque iba a ser un día bueno o malo, o porque habían pacientes que se iban a mejorar, en el caso de muchas enfermedades, o si efectivamente es un efecto del medicamento. Es por eso que los estudios tienen que tener un grupo control que nos permita comparar los efectos del medicamento, la intervención, con este otro grupo. Para que ese grupo control sea lo más parecido posible y no esté influenciado por ningún tipo de factor externo, se ocupa lo que se llama un placebo, una pastilla inerte que no tiene ninguna función, que se parece lo más posible o es indistinguible del medicamento, de la intervención que se está probando, y es parte, ¿no es cierto?, importante de muchos de los estudios que ocupan placebo en el grupo control. Cada vez más tenemos estudios que comparan una intervención con otra, porque ya para muchísimas de las enfermedades que existen o de las dolencias que existen, ya existen alternativas terapéuticas. Entonces el estudio contra placebo tiene que ver con la etapa inicial de la investigación, pero es para entender un poquito el concepto. Y es muy importante que estos dos grupos que están acá sean pronósticamente idénticos, es decir, que van a evolucionar de una manera similar en el tiempo. Si no fuera así, podríamos tener un grupo en que hayan personas que están más enfermas que en el otro. Y el resultado que obtengamos tenga que ver con que eran personas que tenían un peor pronóstico, eran personas más enfermas y que iban a sufrir más enfermedades o consecuencias adversas producto de su condición y no de un efecto real del medicamento. Entonces, si tenemos grupos que no son idénticos, podemos observar diferencias que no tienen que ver con la intervención que estamos evaluando, sino que tienen que ver con que el pronóstico inicial de los pacientes era diferente. Y es por eso que se creó este tipo de ensayo que se llama ensayo aleatorizado, en el que con una técnica que es muy parecida a tirar una moneda, tirar algo absolutamente azaroso, genera dos grupos idénticos, dos grupos que tienen variables conocidas y desconocidas, idénticas a ambos lados, cosa que nos permita sacar conclusiones de que cualquier cosa que observemos va a ser producto de la intervención que estamos probando y no de otra cosa. Esto que puede sonar súper enredado al principio, hoy día está absolutamente establecido. O sea, hoy día en el mundo estos ensayos se hacen a cada rato en muchas enfermedades y se están llevando a cabo de manera muy masiva porque se ha validado este método. O sea, hoy día el mundo académico, el mundo de la industria farmacéutica o dispositivos, todos los que tienen que ver con la atención sanitaria, saben que esta es la forma en que se prueba si algo realmente sirve o no. Sin embargo, hoy día existen muchos estudios o ensayos también, o sea, ensayos aleatorizados o cualquier tipo de estudio, hoy día existen muchos. No es como hace 20 o 30 años que eran unos pocos los que habían, y normalmente uno decía, para tal enfermedad hay un estudio que mostró tal cosa,
Eso hoy día no se cumple, hoy día hay muchos estudios. Y la única manera de abordar esta gran cantidad de estudios es con un método que se llama revisión sistemática, que es uno de los conceptos principales de esta metodología que llamamos medicina basada en evidencia. Revisión sistemática. ¿Qué significa? Básicamente pasar a todos estos posibles estudios por un embudo o un proceso transparente y explícito que nos va diciendo estos son los que tenemos que dejar y estos no. Estos son los que responden a la pregunta, estos no. Estos son los que cumplen con ciertas características, estos no. Y finalmente nos llevan a, ¿no es cierto? Aquí cada triángulo sería un estudio, a esto que es lo que llamamos el conjunto de evidencia. O sea, cuando decimos si esta intervención sirve o no, si este medicamento sirve o no, lo que tenemos que mirar es el conjunto de evidencia que existe para responder a esa pregunta. Se hace con una técnica matemática que se llama metaanálisis, que algunos de ustedes pueden haber escuchado, que también es una palabra que se repite mucho, pero lo importante es el concepto de revisión sistemática, es ser capaces de identificar el total de la información que existe. Y ese total es muy difícil de obtener, y por eso se requiere un método especial y mucho esfuerzo para poder conseguir el total de la información. Porque hoy día se estima que más o menos el 50% de la investigación está publicada y se puede acceder en bases de datos, revistas. Y el otro 50% no está publicado por distintas razones, por personas que tienen intereses creados en los productos, en los medicamentos, en los dispositivos, etcétera, o a veces porque los investigadores no lo publican porque no tienen tiempo, por distintas razones. Pero el hecho concreto es que la mitad de la investigación está publicada y la otra mitad no está publicada. Y la mitad publicada da un resultado más optimista de si las cosas sirven o no. O sea, normalmente si hay un estudio en que un medicamento demostró un efecto espectacular, se publica. Si no muestra efecto, muestra un efecto negativo, no se publica. Y eso es lo que llamamos el sesgo de publicación. O sea, la mitad publicada es mucho más optimista que la mitad no publicada. Entonces, si nos quedamos solamente con una mitad, vamos a tener una información sesgada. Y eso es lo que se llama sesgo de publicación. Y lo que contrarrestan las revisiones sistemáticas. O sea, por eso hoy día ocupan un pilar tan importante en la toma de decisiones. Que se entiende más o menos de esta manera. O sea, hoy día esa pirámide, esta jerarquía que yo les mostraba, está detrás acá. Le falta la punta porque, ¿no es cierto?, en algún minuto se decía, bueno, las revisiones sistemáticas son lo más alto de esta jerarquía. No, la revisión sistemática es como una lupa que nos permite acceder al conjunto de información, al conjunto de evidencia, y existe esta jerarquía que es curva, ya no es una línea recta, porque hoy día este método ha ido volviéndose más sofisticado y a veces los estudios que estaban arriba, si no están bien hechos, tienen ciertas características, pueden bajar, los de abajo pueden subir, y hay un método para finalmente decir, bueno, todo muy enredado, pero finalmente podemos decir esto sirve, no sirve y cuánto sirve. Hoy día hay un método que nos permite hacer sentido de este conjunto de evidencia que es parte de esta revisión sistemática. Y si no usamos este método de revisión sistemática, caemos en el riesgo casi obligatorio de, hacer de que nos pase lo que los anglosajones llaman cherry picking, que significa elegir las cerezas, normalmente las cerezas más bonitas del cajón de cerezas, porque elegimos los estudios que están más a la mano porque están publicados, porque el que tiene intereses creados en ese producto lo quiere hacer más público, más visible, o porque nosotros elegimos selectivamente. Los seres humanos tendemos a elegir la información que reafirma nuestras propias posturas, lo que ya sabemos, y hay una serie de cosas que tienen que ver con el comportamiento humano que hacen que no vayamos a elegir una muestra objetiva del total, sino que vamos a elegir las cerezas más bonitas del cajón si es que no ocupamos un método como la revisión sistemática. Entonces, eso es el componente principal o en lo que se fundamenta lo que llamamos la evidencia, esta parte del proceso que tiene que ver con sintetizar o tener disponible la evidencia científica para poder iniciar este proceso de toma de decisión. Pero, como ya dijimos, la evidencia es necesaria, pero no suficiente, y este es el diagrama en que desde un principio de esta metodología de medicina basada en evidencia se propone que se estructure el proceso. O sea, en el fondo tenemos la evidencia por acá, la experiencia de los médicos, de los profesionales de salud, y los valores y preferencias de los pacientes. Valores en el sentido no moral de la palabra, sino que qué es lo que las personas valoran más, a qué le ponen más valor que a otra cosa. Y esas tres cosas se conjugan para tomar decisiones y eso es lo que llamamos medicina basada en evidencia. Uno de los desafíos que al que nos enfrenta esta metodología o al que se enfrenta esta metodología hoy día
es que el conocimiento está aumentando de manera muy acelerada en todas las áreas. Esto no es algo que es solo de salud, pero se estima que hoy día el conocimiento científico se duplica cada 9 años en general. Y en salud parece ser más acelerado que en cualquier otra área. Y es el área en donde hay más información. O sea, más o menos 1 de cada 3 estudios científicos es de salud. Y se estima que hay por lo menos 100 millones de artículos científicos disponibles, publicados. Y si eso es la mitad, el 50% está publicado, el 50% no publicado, bueno, hay otros 100 millones no publicados en equivalente. Eso es una cantidad de información enorme. Y que sin estos métodos de revisión sistemática es imposible de abordar. O sea, hoy día cualquier persona que les diga hay un estudio o lo que a mí me tocó ver descrito por acá, si no hay una revisión sistemática, no nos puede dar esa panorámica del conjunto de evidencia. Y este es el método que hoy día se ocupa, ¿cierto?, para apoyar todo el proceso de toma de decisiones en el mundo. Y a medida que este método se ha ido consolidando y aceptando por todo, ¿no es cierto?, el mundo académico y todo el mundo en torno a la toma de decisiones, también se han empezado a producir más. Y esta es una curva basada en la base de datos epistemónicos de las revisiones sistemáticas que se publican cada año. Si se fijan, han ido creciendo de manera muy acelerada y hoy día se publican más o menos 100 revisiones sistemáticas cada día. Eso es lo que se está publicando hoy día. Es una cantidad enorme de información, o sea, una enorme cantidad de revisiones sistemáticas, lo que se traduce en que casi siempre van a haber revisiones sistemáticas para lo que queramos saber. Si alguien le dice, no, es que no deben haber revisiones sistemáticas, no, hay revisiones sistemáticas porque hay muchísimas y mientras más relevante sea la pregunta, más probable es que exista una o muchas revisiones sistemáticas para la pregunta que nos estamos haciendo. Pero esto que parece bueno, de que hay revisiones sistemáticas que son el puntal, también tiene una contraparte que no es tan buena. Y que es que a medida que la revisión sistemática se ha creado para combatir este sesgo de publicación, de que la evidencia no es publicada, no es representativa del total, también han empezado a existir muchos grupos que llevan a cabo revisiones sistemáticas con intereses creados. O sea, hoy día hay un gran número de revisiones sistemáticas que son hechas por la industria farmacéutica o quienes tienen intereses creados, o revisiones sistemáticas de baja calidad o que están desactualizadas. O sea, hoy día las revisiones sistemáticas no necesariamente están resolviendo el problema que resolvieron en una primera instancia para lo que se crearon, sino que hoy día tenemos un problema de que hay muchas revisiones y la gran mayoría no cumplen con el estándar que necesitamos para poder apoyar la toma de decisiones. Vamos a hablar hoy día un poco, pero después en más detalle, de distintos grupos que están tratando de que hayan revisiones sistemáticas que sí cumplan con este estándar. Uno de los grupos más importantes es la colaboración Cochrane, que es una organización sin fines de lucro que inicialmente se creó en Inglaterra, pero que hoy día tiene miembros de todo el mundo. Yo soy el director de Cochrane en Chile, así que también tengo que declarar un conflicto de interés con eso. Este año se va a hacer, como les voy a contar más adelante, el congreso de esta organización en Chile, que es el evento más importante del mundo en medicina basada en evidencia. Y esta colaboración está creando revisiones sistemáticas que sí tienen ese estándar. Pero todavía falta mucho, o sea, todavía la cantidad de información que se produce está avanzando más rápido que lo que esta colaboración o los grupos que están haciendo revisiones de alto estándar logran llevar a cabo. O sea, hay una tremenda tarea en realmente lograr sintetizar todo lo que existe y generar estos resúmenes, ¿no es cierto?, de toda la información objetiva y de manera no sesgada. Entonces, este es un artículo que escribió John Ioannidis, que es el señor que está a la derecha ahí, de bigotito, bueno, los dos tienen bigote, el de acá, a el fundador de la medicina basada en evidencia, uno de los padres de la medicina basada en evidencia, que se llama David Sackett. Y cuando él falleció, el fundador, David Sackett, él le escribió un artículo diciéndole, mira, todo esto que se creó para solucionar todos los problemas que teníamos, hoy día está secuestrado por la industria farmacéutica o por muchos otros que tienen intereses creados y estamos de nuevo en una encrucijada en que el problema es similar al que teníamos hace muchos años. Describen ese. Es súper interesante porque en el fondo nos dice, mira, no es que porque ya haya muchas revisiones y los ensayos aleatorizados se hayan posicionado como el estudio de mayor jerarquía, el problema se solucionó, al revés.
estamos más o menos con problemas similares. En conclusión, hasta ahora, la medicina basada en evidencia es el único modelo aceptado para toma de decisiones en salud. O sea, yo diría que es muy razonable y es raro que alguien esté en desacuerdo con eso hoy día. O sea, sociedades científicas, Ministerio de Salud, Instituto de Salud Pública o cualquier agencia regulatoria en cualquier lado, todos los que tienen que ver con la toma de decisiones a nivel poblacional ocupan este método. O sea, hoy día nadie podría plantear alguno de los modelos alternativos de la medicina basada en la vehemencia o la evidencia, al menos en el contexto de toma de decisiones, ¿no es cierto? Existe demasiada evidencia y existen demasiadas revisiones sistemáticas, la mayoría de baja calidad. Y hay organizaciones como Epistemónicos, Cochrane, que están abordando este desafío de poder realmente generar evidencia de alta calidad, continuamente actualizada y que realmente pueda apoyar la toma de decisiones. Se están haciendo progreso, pero aún falta muchísimo por hacer. O sea, realmente el trabajo de lograr esto todavía está recién empezando. Y todos están invitados a colaborar en esto, incluyendo ustedes. Es parte. Es hoy día una tarea que, como les decía hace un rato, a organizaciones como Cochrane se le ve cada vez más lejana. O sea, hoy día la información crece más rápido y la dificultad para poder procesar toda esa información crece más rápido que la capacidad de estas organizaciones de poder abordar todas las preguntas y mantener actualizada toda la información. Esta oportunidad de este congreso que tenemos este año acá en Chile, que es el coloquio de la colaboración Cochrane, que es el evento más importante de medicina basada en evidencia en el mundo, se va a llevar a cabo el 22 al 25 de octubre. El día 21 de octubre van a haber varios eventos, uno de ellos un evento satélite de medicina basada en evidencia para pacientes, para personas. En inglés se ocupa la palabra consumidores o consumers. Esa es la palabra que ocupan el mundo anglosajón para definir a los usuarios del sistema de salud. Consumidor en español tiene otra connotación, pero esa es la palabra. Entonces hay un evento de Cochrane para invitar a estos consumers o usuarios o pacientes a participar. Y a participar en este evento, todos los que están acá hoy día están absolutamente invitados y van a tener cupo asegurado los que vengan 4 de 5 clases, decían por ahí, en este evento, así que cupo asegurado. Y también los que estén más motivados, existe la posibilidad de optar a un estipendio que significa un ingreso gratuito al Congreso. O sea, si alguien realmente quiere involucrarse en este mundo, existe la posibilidad de gestionar y vamos a hacer lo posible para que los que participen de este curso puedan estar en ese grupo selecto, de poder ser parte de este congreso y realmente dar un paso más allá de poder involucrarse en esto. Y Cochrane está tratando de involucrar a los pacientes, a los usuarios, en este proceso de generar la evidencia, de generar la información, de generarla en un lenguaje amigable y comprensible para los usuarios, de que realmente responda a las necesidades de los usuarios, o sea, realmente incorporarlo en el proceso de creación del conocimiento para que realmente responda a las necesidades reales de los usuarios. Y es un proceso que está recién partiendo y que todos los que estén interesados acá se van a estar sumando a una iniciativa que, al menos desde mi punto de vista, es la que realmente puede dar vuelta a esta encrucijada o darle la vuelta a la encrucijada de que la evidencia se produce, tiene cada vez más intereses creados, más dificultades de sintetizar. Estas organizaciones no están dando abasto. Los que realmente pueden dar vuelta a esa tortilla, resolver esa encrucijada, son las personas, los interesados finales en que todo esto contribuya a que se tomen las mejores decisiones, sean finalmente los que los afectan a ellos o a quienes ellos representan. ¿Una pregunta por allá? Gracias. Gabriel, la pregunta es la actividad del 21. Uh-huh. ¿Cuál va a ser el marco más o menos para los pacientes? ¿Va a ser, Sí. por ejemplo, explicaciones como las que estás dando tú o va a ser un trabajo más a fondo de algo más específico? La idea es que sean ambas cosas, que sean algunas explicaciones de algunos aspectos relacionados con lo que estamos viendo hoy día, pero más enfocado en los que realmente quieran involucrarse en este proceso de construir la evidencia, no solo como de aprender del método, sino que también que haya la oportunidad de hacerse parte de esto, de hacerse parte de esta red de pacientes de Cochrane. En el caso de epistemónicos también estamos generando
una base de datos, Marcelo ya nos va a contar más detalles para poder contactarlo y poder generar algunas instancias de ir construyendo juntos en la base de conocimiento, la información confiable y acercándola a la toma de decisiones. Pero va a estar Perfecto, orientado gracias. un poco a eso. Es el 21 en Sí. Casa Piedra, es gratuito, pero esperamos que haya buena participación, así que les vamos Sí, a no, se te lo reservar el preguntaba porque me cupo. interesa. Y te quería hacer, aprovechando que tengo el micrófono, hacer otra pregunta un poco más hacia atrás. A mí me gusta mucho la historia, entonces de repente me gusta entender Mm. por qué suceden o cómo llegan a suceder. ¿Cómo llegó el tema de la medicina basada en evidencia a ser hoy día el sustento y la única piedra fundamental para todo este tipo de discusión de políticas públicas? Te lo pregunto, no sé, porque lo hizo la OMS o porque los médicos Sí, hicieron todo un trabajo de hormiga convenciendo a todo el mundo. es una muy buena pregunta, porque la verdad es que es muy llamativo. O sea, en el fondo yo creo que primero hubo un grupo, que es una universidad que se llama la Universidad de McMaster, que está cerca de Toronto, en Canadá, donde estaba David Sackett y Gordon Guyatt y otros que son como los fundadores de este método, que dijeron, en realidad las decisiones que se están tomando no se basan en la mejor evidencia. Y crearon un método, decir, mira, lo que hay que hacer es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y le pusieron medicina basada en evidencia, que yo creo que tiene que ver mucho con el impacto que se generó. O sea, los que practicaban la medicina antes de eso se sintieron interpelados, es decir, bueno, ¿en qué me baso yo si no estoy basado en evidencia? Entonces, ahí se generó mucho debate y buena parte del debate tuvo que ver con los ensayos controlados aleatorizados, o sea, cómo ese tipo de ensayos reemplaza a cualquier otro modelo y se empezó a hacer como una campaña porque se hagan más de esos ensayos. Esos ensayos, los primeros ensayos aleatorizados sí, modernos son de los fines de los años 40. O sea, esto vino 40 años después más o menos de los primeros ensayos. O sea, había ya un recorrido, pero esto fue como el impulso final de decir, mira, esta es la forma en que podemos saber si las intervenciones funcionan o no y tenemos que promover eso, pero también tenía como una bajada muy práctica a la toma de decisiones clínicas del día a día. O sea, esto estuvo pensado para que al lado de la persona, el enfermo, mucho de esto partió en hospitales, en medicina interna, al lado del enfermo tomar la decisión, ir a buscar la evidencia, el paper y tratar de tomar una decisión que esté basada en la mejor evidencia disponible. Entonces tenía como un camino muy práctico trazado y con una aplicación muy inmediata en la toma de decisiones y eso hizo que se difundiera muy rápido, se generó también una reacción muy violenta de alguna contraparte y eso hizo que también se hiciera más conocido. Pero finalmente en 20 o 25 años se fue posicionando poco a poco y también la revisión sistemática jugó un rol fundamental porque se volvió la única forma de abordar el total del conjunto de evidencias. Hoy día sin esos métodos la verdad es que es imposible que un médico, por ejemplo, recopile toda la información. Hoy día no es planteable. En los años 80 los médicos pedían un catálogo del equivalente a lo que hoy día se llama Medline o PubMed, que es como la base de datos principal de salud en el mundo, o la más conocida, y te llegaba el catálogo. Mira, estos son todos los artículos que hay en la base de datos PubMed o Medline, o en el antecesor de eso. Y uno los elegía, los marcaba en un cuadradito y te mandaban el impreso de eso. Hoy día son más de 1.000.000 de artículos en esa base de datos por año. O sea, habría que leer como 2.300 artículos por día para poder hacer eso. Y sin contar que esa es una de muchas bases de datos. Y bueno, Epistemónico un poco está haciendo este trabajo como de recopilar de todas partes de todas las bases de datos que hay y ponerlo en un mismo lugar. Y por eso la palabra epistemónico significa lo que vale la pena saber. Es como sacar toda la información que sirve de distintas partes y ponerla en un mismo lugar para poder acelerar ese proceso de toma de decisión. Pero eso, Marcelo nos va a decir unas palabras, pero lo más importante yo diría de esto es un poco que la gente que quiere aprender, pero también si hay alguien que siente como el llamado a tratar de involucrarse un poco más o de contarle a alguien que se quiere involucrar un poco más, la verdad es que yo y otros pensamos que la forma en que este sistema se puede dar vuelta y realmente cambiar el curso que está teniendo, ¿no es cierto?, el cómo se toman las decisiones en salud, son ustedes, o sea, ustedes, los pacientes, los usuarios, y hasta que los verdaderos receptores de todas las decisiones que se toman no se hagan parte o tomen el toro por las astas, es muy difícil que todo esto cambie. O sea, al final son tantos los intereses en conflicto por distintas partes
que es muy difícil que hasta que realmente los pacientes, los usuarios no tomen este sistema por las astas, lo den vuelta, inviertan, como vamos a ver más adelante en lo que se llamamos hoy día la medicina centrada en la persona, que es una de las clases que vamos a tener, es muy difícil que el camino que está siguiendo toda la medicina basada en evidencia se vuelva a enrielar por donde debiera ir. Así que por eso es tan importante, creemos, esta primera charla, para generar ahí que unos pocos puedan motivarse, motivar a otros y realmente ir involucrándonos poco a poco en esto juntos. Así que lo voy a dejar ahora con Marcelo, Muchas gracias, nuestro Gabriel, director por todo. ejecutivo. Sí, gracias. Bueno, hola, tengo el gusto de conocer a algunos y espero tener el gusto de conocer al resto. Primero que nada, el aviso. Siguiendo con estas clases, son básicamente conocimientos acumulativos, entonces no se olviden de asistir a la próxima el 10 de julio, que va a ser cómo entender e interpretar la información en medicina basada en la evidencia. ¿Ah? Lo esperamos, por favor inviten a sus amigos. Y dentro de eso yo les quiero hablar un poco de pacientes de PISTE. ¿Okay? Esta es una iniciativa que estamos haciendo con mucho esfuerzo, con mucho cariño desde Epistemónico, y la idea, más allá de brindar el conocimiento de qué es la evidencia y que ustedes la puedan usar en su toma de decisiones, como explicó Gabriel, también buscamos darle herramientas y básicamente potenciar su accionar como asociación o usuarios de salud. En eso, el próximo taller les voy a tener muchas sorpresas, pero básicamente van a orientar a más allá de la evidencia en cómo nosotros también podemos hacer asociaciones y entregarles otras herramientas más allá del conocimiento que está establecido para este taller. ¿Ya? Por lo tanto, los invitamos a entrar a pacientes.epistemónicos.org, inscribirse y disfrutar de todo lo bonito que estamos tratando de generar para ustedes y su lucha. ¿Ok? Súper bienvenidos, acuérdense, próximo mes 10 los esperamos. ¿Ok? Un abrazo. Chao, que les veo.